Juan Papier, él es subdirector de Human Rights Watch para las Américas. Juan, gracias por unirte el día de hoy a esta conversación y bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, buenos días. Bueno, Human Rights Watch sacó un comunicado que habla mucho sobre la situación actual de derechos humanos en Venezuela y la actual situación, además de los presos políticos y de este proceso político. Primero quisiera conocer cuáles son sus observaciones sobre la situación actual, esta huelga de hambre de los presos políticos y sus familiares, y el silencio que hay al respecto por los actores, desde Washington hasta Caracas, sobre la situación de estas personas específicamente. Bueno, estamos siguiendo muy de cerca esta huelga de hambre y nos sumamos al pedido de los presos políticos, de sus familiares, de que todas las personas privadas de la libertad en Venezuela de forma arbitraria sean liberadas incondicionalmente. Todavía hay cerca de 600 presos políticos en las cárceles de Venezuela. Eso es inaceptable y exigimos la liberación de todas estas personas que están siendo privadas de la libertad de forma arbitraria, en condiciones que a veces son inhumanas y que en algunos casos han sufrido torturas y tratos crueles en las cárceles de Venezuela. Hay una parte de ese comunicado que mostrábamos ayer, el día que fue publicado, en el que se habla, y cito textualmente parte, que, bueno, ustedes están en contra de lo que pueda parecer una transición simulada, que quizás sirva a los intereses de los gobiernos de Venezuela y de Estados Unidos, pero que no reivindicará los derechos del pueblo venezolano. Sobre este proceso en desarrollo y de 3 fases que ha sido dictado desde la Casa Blanca, en materia de derechos humanos, ¿cómo podrían ver ustedes lo bueno, lo dudoso y lo negativo de este plan de 3 fases y cómo va hasta este momento? Lo bueno es la liberación de 400 presos políticos. Eso, por supuesto, trae alivio para ellos, para sus familiares. Es una excelente noticia. Lo dudoso es la ley de amnistía, que en principio puede ser positivo, pero tal y como está escrita la ley, muchos presos políticos van a quedar por fuera de esta ley y además creo que corremos el riesgo de que la ley de amnistía sirva como una distracción que le ayude al régimen a ganar tiempo y a postergar las reformas estructurales que son necesarias en Venezuela para caminar hacia una democracia. Y lo malo es que hasta ahora no vemos medidas serias para desmantelar el aparato represivo que sigue vigente en el país. Es decir, los presos políticos en algunos casos han sido liberados, pero el aparato represivo que se utilizó para privarlos de la libertad sigue en pie. Y nosotros en el comunicado de prensa damos algunos pasos, sugerimos algunos pasos que creemos que son esenciales. Uno de ellos es revisar la composición del Consejo Nacional Electoral. Este es el Consejo Nacional Electoral que se robó las elecciones en el año 2024. Y por lo tanto, para ir hacia unas elecciones libres y justas, es urgente cambiar la composición de ese Consejo. Otra medida urgente es cambiar al fiscal general. Con Tarek William Saab en el Ministerio Público es imposible, prácticamente imposible, restablecer la vigencia del Estado de Derecho en el país. Sabe que usted menciona el tema de la ley de amnistía que va a segunda discusión el día de hoy. Y quiero para esto mostrarle y hacerle esta pregunta, mostrándole, bueno, los hechos, lo que se escribe, ¿no? Lo que vemos en pantalla es un mensaje de Jorge Arreaza, que es el presidente de la comisión que lleva a discusión esta ley de amnistía oficialista. Dice, la ley de amnistía se convertirá en un gran aporte para el reencuentro nacional. La violencia y los atajos no constitucionales deben descartarse de la práctica política en el país. Los beneficiarios deben reincorporarse cívicamente sin rescindir en conductas insurreccionales. Ahora, ustedes como defensores de derechos humanos, cuando leen este mensaje, ¿qué significará? Yo se lo pregunté, de hecho, a Jorge Arreaza en X, porque aquí la parte interesante es, ¿qué significa la palabra conductas insurreccionales? ¿Cómo lo leen ustedes desde aquí, desde Washington? Mira, creo que no tiene presentación este tipo de pronunciamientos.
Las personas que han sido privadas de libertad de forma arbitraria en Venezuela no participaron de ningún tipo de conductas insurreccionales. Lo que ha ocurrido en el país es que hay personas que están presas por ejercer su libertad de expresión, por ejercer su libertad de asociación, por participar en elecciones y pedir un cambio de forma democrática. Entonces, me parece que este tipo de pronunciamientos no tienen cabida, son inconsistentes con esta supuesta pacificación que promueven los hermanos Rodríguez, y lo único que hacen es sembrar dudas sobre la credibilidad de la ley de amnistía que está siendo discutida en la Asamblea. Sabe que hay división claramente en Venezuela, un país polarizado desde hace tanto tiempo, pero hay división, bueno, en las dos fracciones, ¿no? El oficialismo, claramente, pero también hay divisiones en la oposición. Hay un grupo de opositores de esta fracción de la oposición que están presentes allí en la Asamblea Nacional y van a discutir esta ley de amnistía, pero que es visto por otro grupo como ilegítimo, que no tiene legitimidad porque no consideran legítima esa Asamblea Nacional. En este proceso en el que se encuentra Venezuela, ¿cómo observan ustedes estas divisiones internas en al menos la oposición? ¿Cómo podría reconfigurarse esto de cara a lo que busca, bueno, la mayoría de los venezolanos, que es un proceso de reconciliación y de transición hacia una democracia libre, justa, una elección libre, justa? ¿Qué papel podría jugar esta desunión en las partes de Venezuela? Mira, Jorge, las discusiones que puede haber en la oposición venezolana, así como las discusiones que puede haber en el chavismo, no son mi trabajo, no me competen. Nosotros tenemos que encargarnos de vigilar la situación de derechos humanos y presionar porque haya cambios en esa situación de derechos humanos en Venezuela, que es y sigue siendo catastrófica para los venezolanos, independientemente de las distintas posiciones políticas que puedan tomar distintos sectores en el país. Entonces, si hay un grupo de diputados que va a participar en la discusión de la ley de amnistía, el pedido nuestro es reformen esa ley porque como está no cubre a todos los presos políticos y asegúrense de que esa ley no sea usada como una distracción que ayude al régimen a postergar las reformas que son necesarias. Si se va a tomar en serio la Asamblea, a pesar de las dudas que hay sobre su composición, entonces que esa Asamblea sirva para cambiar el fiscal general, para empezar discusiones serias sobre la composición de la Corte Suprema. Lo que no podemos hacer es seguir como si nada en una transición simulada que solamente le sirve al gobierno Trump, le sirve a los hermanos Rodríguez, pero los venezolanos siguen viviendo en una dictadura. Juan, ya para despedirnos, quería preguntarle sobre, bueno, otro pedido que han hecho ustedes y que han hecho otros organismos de derechos humanos, desde la visita de organismos internacionales que puedan verificar la situación en Venezuela sobre los derechos humanos. ¿Qué tan urgente es esto y qué tan necesario es y en cuánto tiempo ustedes consideran que debería realizarse esto? Lo antes posible. Creo que sin esa visita de organismos internacionales de derechos humanos, este proceso prácticamente carece de credibilidad. Es muy difícil pensar que Venezuela está cambiando, como quieren hacernos creer los hermanos Rodríguez, si los organismos internacionales de derechos humanos no pueden visitar el país. Hemos visto una visita muy breve de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Esperamos que esa oficina pueda restablecer su oficina en el país y nosotros estamos prestos también para hacer una misión para documentar la situación de derechos humanos en el país y seguir reportando, como lo hemos hecho durante años, sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Juan, muchísimas gracias por unirte a esta conversación, por dar, bueno, la perspectiva, cómo ven esta situación en Human Rights Watch. Es Juan Papier, subdirector de Human Rights Watch para el capítulo de las Américas. Gracias y espero que, bueno, no sea la primera, sino muchas oportunidades en las que podamos hablar, Juan. Con mucho gusto, Jorge. Gracias por la invitación. Hasta pronto.